Hay muchos sitios arqueológicos impresionantes en este planeta que evocan una sensación de asombro y maravilla sobre cómo nuestros antepasados pudieron construir edificios tan gigantescos hace miles de años. Las pirámides de Giza son posiblemente los edificios antiguos más famosos de estos. Pero hay muchos otros alrededor del planeta donde nuestros antepasados de hace miles de años poseían increíbles habilidades para cortar piedra. Y aparentemente tenían la capacidad de mover piedras extremadamente pesadas de forma natural, por supuesto, ya que esto parece ser una hazaña imposible para la época. Esto, por supuesto, hará que muchas personas propongan teorías que suenan bastante fantásticas sobre cómo se construyeron estos sitios, que van desde civilizaciones perdidas altamente avanzadas de la era del hielo, hasta gigantes e incluso seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace mucho tiempo, ayudando a construir estos sitios con su tecnología superior, y el sitio que ha evocado la fascinación de los humanos durante muchos siglos. Posiblemente uno, si no el más misterioso y asombroso lugar en el planeta, es el enorme y gigantesco complejo de templos en Baalbek, situado en el Líbano moderno, directamente en una ciudad que también lleva el mismo nombre. Entonces, ¿quién construyó este fascinante sitio? ¿Romanos, extraterrestres, gigantes o atlantes? Bueno, veamos si podemos arrojar algo de luz sobre el misterio de Baalbek. A menudo se dice que Baalbek es la prueba irrefutable de que debió haber existido una civilización antigua altamente avanzada, muchos miles de años incluso antes de que los egipcios construyeran las pirámides, y que esta civilización también construyó la plataforma de Baalbek. Es decir, los diversos templos del sitio de Baalbek fueron construidos sobre una gran plataforma, construido con muchas piedras. Y algunas de estas piedras, 3 para ser precisos, llamadas piedras trilitón, pesan alrededor de 800 toneladas métricas cada una. En la cantera cercana, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia del sitio, se han descubierto algunas otras piedras que pesan aún más, una de 1000 toneladas métricas. Y 2 piedras más que pesan aún más, 1100 y 1200 toneladas métricas. Estas piedras se dejaron en la cantera y nunca se utilizaron. Pero incluso así, la pura masividad de estas piedras y las 3 piedras que se utilizaron en las paredes de la plataforma hacen que muchas personas piensen que esta debe ser la evidencia definitiva de que, efectivamente, la plataforma de Baalbek era mucho más antigua, construida por una civilización inusualmente avanzada, y que los romanos simplemente encontraron Baalbek y que quedaron tan impresionados por la magnificencia y grandiosidad de ese antiguo sitio que decidieron construir sus propios templos en esa plataforma previamente existente. Debo decir que personalmente me encanta esa teoría. Bien, lo encuentro absolutamente fascinante y asombroso porque es emocionante y abre el pensamiento no convencional. Y creo que el pensamiento no convencional es bueno per se. Sin embargo, solo porque algo es emocionante y suena interesante y hace una buena historia, no necesariamente significa que sea cierto. Así que lleguemos a los hechos y veamos si Baalbek realmente tiene 12.000 años de antigüedad. Construido 10.000 años antes de que los romanos incluso llegaran allí. Bueno, si Baalbek es tan increíblemente antiguo, alrededor de la misma edad que Göbekli Tepe y sitios similares, entonces ¿por qué no se ha mencionado el sitio? En textos antiguos, por ejemplo, hay un extraño silencio sobre Baalbek en los antiguos registros asirios. Durante el reinado del rey Shalmaneser III en el siglo IX a.C., hubo una guerra entre los asirios y los reinos del norte de Siria. En la lista de tributos después de la guerra, se mencionan numerosas ciudades y sitios, pero no se menciona a Baalbek. Este extraño silencio continúa durante la ocupación babilónica y persa de esa región, lo que sugiere que la ubicación era de importancia mínima. Lo mismo ocurrió más tarde, cuando la región quedó bajo el control de Alejandro Magno y luego bajo el control de los siguientes imperios divididos de los diádocos. Cuando los romanos finalmente llegaron durante el tiempo de Pompeyo el Grande, el geógrafo Estrabón describió la región de la siguiente manera.
El área era montañosa con altas regiones controladas por bandas de ladrones y las llanuras tenían comunidades agrícolas. Eso es todo. Eso es todo lo que escribió. No se menciona una plataforma gigante impresionante, ni estructuras impresionantes de ningún tipo. Si tal sitio increíble hubiera existido antes de los romanos, entonces el silencio por parte de Estrabón es absolutamente extraño, especialmente considerando la impresionante magnitud de estas piedras muy grandes. Pero hay más. Las excavaciones arqueológicas encontraron algo sumamente interesante debajo de las enormes piedras base que podemos ver aquí, que forman la base de las 3 enormes piedras trilítono. Las piedras base en sí ya son muy pesadas. Ahora debajo de estas piedras base se encontró un tambor de una columna que coincide en tamaño con las columnas del templo de Júpiter, que se construyó encima. Por lo tanto, probablemente era un sobrante o una pieza ya no útil de una de las columnas del templo de Júpiter. Pero hay más. También hay un dibujo en la parte superior de una de las piedras trilítono de los planos del templo de Júpiter, y este plano se construyó encima. Cuando ya no era necesario, así que tomando todas estas cosas juntas, parece como si sí, la plataforma era contemporánea con el templo de Júpiter mismo. El templo de Júpiter en sí era el más grande de los varios templos construidos en el complejo del templo. A menudo se dice erróneamente que este es el templo más grande y masivo que los romanos jamás construyeron, mientras que sí es cierto que las columnas son algunas de las columnas más altas jamás construidas en la antigüedad, pero probablemente fueron superadas por el bastante desconocido templo de Serapis o Sol Invictus en Roma. Hablé de ese templo bastante desconocido en este video aquí. Tenía columnas que medían 20 o posiblemente incluso 21 metros de altura, y el templo tenía una superficie cuadrada mayor que el templo de Júpiter. Por lo tanto, no es del todo cierto que el templo de Júpiter en Baalbek fuera el templo romano más grande jamás construido, pero por supuesto, sigue siendo un templo muy impresionante, y las columnas miden 19.9 metros de altura y aproximadamente 2 metros de espesor, lo que lo convierte en una hazaña de ingeniería impresionante, considerando que un solo tambor de una columna pesaba más de una docena de toneladas y las enormes piedras de la fachada en la parte superior pesaban alrededor de 100 toneladas métricas cada una. Se tuvo que construir una grúa especial para levantar piedras que pesaban 100 toneladas métricas. Pero el templo de Serapis en Roma también tenía piedras de un peso similar, en la estructura superior, por lo que se sabía que los romanos podían levantar piezas de piedra tan increíblemente pesadas. Ahora, ¿cuándo se construyó el templo de Júpiter? El tambor superior de una columna del templo tiene una inscripción de la época del emperador Nero que indica que el templo todavía se construía en ese tiempo. Eso significa que la plataforma en sí con las enormes piedras Trilitón se construyó poco tiempo antes de eso. Sin embargo, después del tiempo del gran rey Herodes, porque se descubrió la base de un templo más antiguo que se había construido antes del muro de contención, y ese templo se construyó durante el tiempo de Herodes el Grande. Así que la plataforma en sí se construyó en algún momento entre el 5 a 100 yen y el 60 de 100 yen. Y ahora, por supuesto, a la pregunta importante. ¿Cómo se construyó? Bueno, los templos en sí. Creo que no necesitamos hablar demasiado sobre el templo de Júpiter y los diversos otros templos construidos en la plataforma, porque sabemos que los romanos eran capaces de construir otros templos comparativamente grandes utilizando grúas de madera masivas y un ingenioso arreglo de poleas. Pero, ¿cómo diablos movieron los romanos piedras que pesaban 800 toneladas métricas desde una cantera a 1 kilómetro de distancia? Resulta que la cantera está ligeramente más alta en elevación que el complejo del templo, por lo que esto significa que habría existido una superficie plana entre la cantera y el templo. Así es como se habría hecho. Primero, se tallaba un enorme bloque de piedra Trilitón mientras se mantenía un espacio hasta el suelo donde se colocaban los rodillos. Cuando el bloque estaba completamente tallado, caía directamente sobre los rodillos. Luego, simplemente se podía arrastrar una vez que estaba completamente tallado, siendo arrastrado directamente al sitio del templo y colocado sobre los bloques base.
que habían sido arrastrados allí previamente utilizando la misma técnica. Y así es como se habría visto en detalle después de arrastrar las piedras de la cantera, que, como dijimos, habría sido una superficie plana ligeramente cuesta abajo. Los últimos metros, por supuesto, serían los más difíciles, ya que habría que quitar los rodillos de abajo. Las piedras habrían sido arrastradas desde los rodillos hasta las otras piedras colocadas previamente. El agua habría reducido las fuerzas de fricción. Jean-Pierre Adam estimó ya en 1977 que de esta manera, por lo tanto, empleando un sistema de caballetes y poleas, como podemos ver en esta imagen, solo habrían sido necesarios 144 trabajadores para arrastrar una piedra trilithón que pesa 800 toneladas métricas. Se habría arrastrado directamente desde la cantera hasta su lugar. Después de que las piedras hubieran sido arrastradas en su lugar, se habría eliminado el suelo circundante y así habrías tenido la base de tu templo masivo con las piedras trilithón, por lo que no es necesaria una tecnología muy avanzada. Y se sabe que los romanos transportaron otras piedras muy pesadas. Por ejemplo, en el año 357 después de Cristo, el emperador Constantius II ordenó que se transportara un obelisco que pesaba 413 toneladas métricas, un poco más de la mitad del peso de los trilithons, desde Alejandría hasta Roma a través de un barco. Este obelisco de 3.600 años de antigüedad todavía se encuentra hoy enfrente de la Basílica de Letrán en Roma. Entonces, si los romanos pudieron transportar una piedra que pesaba la mitad que las piedras trilithon a una distancia de unos miles de kilómetros por el océano, ¿es tan difícil imaginar que pudieron transportar piedras que pesan el doble? A una distancia de solo 1 kilómetro. Además, hay otros ejemplos de piedras muy pesadas que se movieron empleando solo mano de obra. La piedra occidental en el muro occidental de Jerusalén pesa cientos de toneladas, según estimaciones que varían desde alrededor de 300 hasta 500 toneladas métricas, y el muro fue construido en la época del rey Herodes el Grande. Por lo tanto, en el primer siglo A.C., o toma la piedra del trueno como ejemplo. Pesaba 1.500 toneladas métricas, casi el doble que las piedras del trilithon, y fue movida únicamente con mano de obra y un sistema de cuerdas, poleas y cabrestantes, y un trineo con rodamientos de bolas a lo largo de varios kilómetros. Y esto se hizo en el año 1770 sin necesidad de tecnología avanzada. Bien, pero ahora al gran elefante en la sala. ¿Por qué incluso emplear tales piedras gigantes? ¿Cuál era el punto? ¿Por qué no usar piedras más pequeñas para las paredes laterales del complejo del templo? ¿Y qué pasa con las varias piedras más pesadas sin terminar? ¿Cómo encajan? Bien, la respuesta a por qué es debido a la erosión del suelo. Se construyeron piedras tan masivas para evitar que el suelo dentro de la plataforma rodara cuesta abajo, y así los templos en algún momento podrían haberse vuelto inestables, hundidos en el suelo, o incluso habrían comenzado a inclinarse hacia un lado y en algún momento los templos se habrían derrumbado. Para evitar que eso sucediera, colocar piedras de retención masivas y pesadas parecía una buena idea. Además, habrían sido tan pesadas como para resistir incluso terremotos, lo cual podemos ver impresionantemente hoy en día. Lo hicieron fortaleciendo así la base del complejo del templo. Las otras piedras que comenzaron a cortarse, los romanos probablemente se dieron cuenta de que se habían pasado un poco con ellas y decidieron abandonar el proyecto. Podemos ver en el lado de esta pared aquí que probablemente tenían la intención de colocar una de las otras piedras allí, porque las medidas se ajustarían exactamente a la piedra de la mujer embarazada que nunca se había terminado inicialmente. Probablemente querían construir esas piedras masivas alrededor de la pared de contención, pero parecía que habían alcanzado los límites de lo que tenía sentido y lo que era tecnológicamente factible. Ahora, ¿por qué los romanos habrían construido este excesivo complejo de templos allí en primer lugar? Está bastante claro que los romanos querían hacer una declaración con esta impresionante vista, probablemente queriendo superar cualquier cosa que el rey Herodes el Grande hubiera logrado antes para mostrar la gloria y el poder de Roma en esta provincia relativamente nueva de Siria.
Herodes el Grande había construido, como dijimos antes, una pared empleando una piedra que pesaba cientos de toneladas también. Eso es, por supuesto, algo que los romanos no podían simplemente dejar estar. Y Siria era, en aquellos días, una provincia relativamente nueva, establecida por Pompeyo en el 64 a.C. ¿Qué mejor manera de demostrar el poder de Roma que construir algo verdaderamente masivo? Y de hecho funcionó, ya que esto se convirtió en un sitio de culto extremadamente importante para los siglos siguientes. Muchos emperadores fueron allí a consultar al famoso oráculo de esta ciudad de Heliópolis. Cien Homo también se le llamaba, ya que el dios del sol había sido un importante culto oriental asociado con un templo previamente existente que había estado allí desde el primer siglo Amu 100.000 Nomesenwo. Trajano fue allí 2 veces consultando al oráculo. Septimio Severo estuvo allí, y Caracalla también. Durante cientos de años, los visitantes se maravillaron con este impresionante sitio y maravilla de las habilidades de ingeniería romana. Pero, como tan a menudo sucedió en el imperio posterior, este sitio cayó en el olvido con el auge del cristianismo. El templo de Júpiter había sido dañado en un terremoto en algún momento del siglo IV, y partes de él fueron desmanteladas para material de construcción de una iglesia cercana por nada menos que el emperador Teodosio mismo. Pero aún así, alrededor del año 400 de 100, Macrobius escribió que Heliópolis o Baalbek era una de las grandes maravillas del mundo y describe la estatua dorada de Júpiter que todavía estaba dentro del templo, intacta durante el reinado de Justiniano. 8 de las columnas corintias del complejo fueron desmontadas y enviadas a Constantinopla para ser incorporadas en la Hagia Sofía en los años 530, pero Michael el Sirio escribió que incluso durante el reinado de Justin, segundo la estatua dorada de Júpiter, todavía podía ser vista en los restos de su templo. Cuando el sitio fue posteriormente conquistado por los musulmanes, pronto fue abandonado y cayó en ruinas en los siglos siguientes. Y así, aunque me gusta la teoría de una civilización muy avanzada que construyó el complejo del templo de Baalbek miles de años antes que los romanos, tenemos que admitir que muchas de las pruebas apuntan hacia los romanos como los constructores del sitio, y los romanos, después de todo, eran capaces de construir estructuras y edificios extremadamente impresionantes. Por eso estamos tan fascinados por ellos. Si te gusta este video, por favor considera apoyarnos en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Tendrías mi más profunda gratitud y, por supuesto, me gustaría agradecer a todos los que están apoyando el canal. Ustedes son increíbles. Y si quieres aprender más sobre los 3 templos más grandes de Roma, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre la ciudad de Roma después de la caída, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gratias, tibiago y benevolente.